Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este informativo con el que comenzamos la semana y que comentará Jorge Rosenblum. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. El cruce de Rafah se abre al paso peatonal limitado de los habitantes de Gaza por primera vez en casi un año. Estados Unidos e Irán dispuestos a dialogar. Los mediadores organizan una reunión en Turquía. Se revela que el heroico director del Hospital de Gaza y escritor de artículos de opinión para The New York Times fue coronel de Hamás. La presidenta del gobierno balear y la comunidad judía respaldan la reprobación de Lucía Muñoz por desear la desaparición de Israel. Tras las denuncias, la Enciclopedia Británica edita las entradas para niños que borraron a Israel. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El cruce de Rafah con la Franja de Gaza ha reanudado oficialmente sus operaciones por primera vez en casi un año, tras cerrarse en marzo pasado con el colapso de un alto el fuego firmado en enero de 2025. El domingo se llevaron a cabo comprobaciones y pruebas de sistemas en el cruce, donde está estacionado un equipo de representantes de la Autoridad Palestina y observadores de la Unión Europea. Dicho paso está abierto únicamente para el paso de peatones palestinos de Gaza, no para camiones de ayuda. No está claro de momento cuántos palestinos han cruzado hasta ahora hacia y desde la franja, aunque se espera que los números sean limitados en los primeros días de la apertura del cruce. Todos los palestinos de Gaza que quieran entrar o salir de la franja deberán recibir la aprobación egipcia y Egipto enviará los nombres al Servicio de Seguridad Interior Shin Bet de Israel para su autorización. Israel supervisará remotamente la salida de los gazatíes a Egipto. Desde una sala de control, oficiales israelíes, mediante software de reconocimiento facial, verificarán que quienes salgan de la franja estén en la lista de nombres aprobados y abrirán una puerta en el cruce para permitirles el paso. La entrada a Gaza desde Egipto incluirá un control de seguridad israelí. Estos palestinos llegarán a un puesto de control militar y después se les permitirá continuar hacia las zonas de Gaza controladas por Hamás. A pesar de la reapertura del cruce, Israel sigue negándose a permitir la entrada sin supervisión de periodistas extranjeros a Gaza. Bueno, es relativamente una buena noticia de que finalmente, por ejemplo, personas que necesitan tratamientos médicos que no pueden recibir en la franja, puedan salir a recibirlos en Egipto, ¿no? En el caso de esta, pues esto se ha presentado y ha salido adelante porque, como comentábamos, estábamos esperando que fuera devuelto el último de los cadáveres de los secuestrados israelíes y la semana pasada finalmente se encontró, gracias a un equipo israelí de búsqueda, el cadáver de este último rehén, Ran Vili, y a partir de entonces pues se puso en marcha la recuperación de la apertura de esta puerta principal o internacional de la Franja de Gaza, que también no solamente los retrasos se debían a Israel o se deben a Israel, sino también a Egipto, que no es el que esté bailando de alegría por recibir en su territorio a gente que sale de la Franja de Gaza y a los que en muchas ocasiones digamos, discrimina dentro de su propio territorio y los mira con lupa. Pero, en fin, esperemos que esta situación alivie los problemas que hay, especialmente en cuestiones de tratamiento médico, que son los más urgentes, pero me imagino que una vez que esto se vaya relajando y vaya adquiriendo velocidad de crucero, pues las salidas serán más sencillas, pero siempre con controles de seguridad muy estrictos. ¿Por qué? Porque tampoco Israel pretende que los líderes de Hamás que todavía están en la Franja de Gaza y que continúan armados y resistiendo la entrada de las fuerzas internacionales y de Israel, pues puedan salir alegremente hacia otros destinos, no solamente Egipto, sino de allí a otros lugares. Y por otra parte, la entrada también es un objeto de mucho cuidado porque Hamás
siempre ha utilizado este tipo de mecanismos para contrabandear elementos bélicos y peligrosos para el resto de la población civil y también, por supuesto, para los israelíes. Según ha trascendido, Estados Unidos e Irán se han informado mutuamente que están listos para llevar a cabo negociaciones sobre un acuerdo para poner fin a las tensiones entre ellos, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mantiene reuniones de alto nivel sobre la situación. La administración del presidente estadounidense Donald Trump dijo estar abierta a mantener dichas conversaciones esta misma semana. Según esas fuentes, Turquía, Egipto y Qatar están trabajando para organizar una reunión esta semana entre el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y funcionarios iraníes en Ankara, la capital de Turquía. Según los funcionarios estadounidenses, los comentarios de Trump pidiendo un acuerdo son genuinos y no una maniobra antes de una operación militar. Estados Unidos ha reforzado recientemente sus fuerzas en Oriente Medio, lo que Trump calificó como una armada masiva. El ministro de Asuntos Exteriores iraní dijo el domingo que cree que su país puede llegar a un acuerdo con Estados Unidos sobre el programa nuclear de su país. Bueno, aquí tengo que hacer un inciso que el fin de semana, el jueves por la tarde, viernes, en el programa de noticias que grabamos junto a Pascal Roa, pues aventuré la posibilidad de que hubiera finalmente una invasión estadounidense este mismo fin de semana pasada. Eso no ha pasado, pero sigo sin descartar la posibilidad de que estas negociaciones no lleguen a buen puerto y que el régimen iraní se empeñe en seguir desarrollando su armamento nuclear, llamándolo de otra manera, o también el programa de desarrollo de misiles de medio y largo alcance, cosa que no sé si el presidente Trump estará de acuerdo tras lo que supuso este movimiento masivo de tropas y de portaaviones a la zona. Me parece que todo eso no es solamente para asustar y advertir, sino para abrir una negociación que sea muy ventajosa para Estados Unidos. Y si no lo va a hacer, pues creo yo que el ambiente es propicio para que Estados Unidos no haga una invasión, pero sí un ataque militar que golpee algunos reductos del régimen de los ayatolás. Se reveló que un médico y director de Hospital de Gaza que criticó a Israel en 2 artículos de opinión separados en el New York Times es un coronel de Hamás. El doctor Hussam Abu Safiya es pediatra palestino y director del Hospital Kamal Adwan de Gaza, en Beit Lahiya. Las fuerzas de defensa de Israel lo arrestaron el 27 de diciembre de 2024 y desde entonces permanece recluido en una prisión israelí. Su detención desencadenó numerosas campañas internacionales que exigían su liberación. Amnistía Internacional, por ejemplo, lanzó una campaña por su liberación incondicional en la que se refiere a él como un trabajador sanitario palestino detenido arbitrariamente. El mes pasado, la ciudad de Lyon, Francia, incluso le otorgó la ciudadanía honoraria, declarando que Safiya es una de las figuras más destacadas del sistema de salud de Gaza y encarna la valentía del personal sanitario ante lo indescriptible. Sin embargo, algunos periodistas han descubierto una foto de 2016 del médico con su uniforme de Hamás en una reunión de las élites del grupo terrorista. Además, otras ONGs e investigadores identificaron múltiples fuentes en idioma árabe que se refieren abiertamente a Safiya como Coronel Hussam Abu Safiya. Bueno, ya saben, aquí como pasó con tantos periodistas que resultó que no eran periodistas como tales en la Franja de Gaza, sino miembros de Hamás que trasladaban información desvirtuada por su pertenencia a este grupo a los medios de información internacionales, que las compraban como totalmente veraces, a pesar de que los supuestos periodistas eran terroristas y actuaban como tales. Y lo mismo puede decirse de algunos miembros del sistema sanitario de Gaza,
en especial este caso porque el doctor al que se hace referencia no es que aparecía con un uniforme que para hacerse una foto, sino un encuentro de muy alto rango de la cúpula militar de Hamás hace unos años, y ahí aparecía con su uniforme de coronel, que es un grado muy alto en la categoría militar, especialmente para el personal que, como en este caso, tiene una profesión como la médica. La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares de España, Marga Proens, y la comunidad judía local han expresado su apoyo a la reprobación de la regidora del partido Podemos en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, Lucía Muñoz, tras sus declaraciones en las que manifestó su deseo de que desaparezca el Estado de Israel. Proens ha calificado este tipo de afirmaciones como mensajes de odio que no pueden ampararse en la libertad de expresión y que deben ser condenados desde las instituciones. La presidenta se ha pronunciado en estos términos durante el acto institucional celebrado con motivo del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto, donde se ha situado explícitamente al lado de la comunidad judía. En este sentido, ha alertado de que el antisemitismo no es un fenómeno del pasado y ha señalado que sigue presente en la actualidad a través de señalamientos, mensajes y consignas que ponen en riesgo valores como la paz, la democracia y la convivencia. Proens también ha llamado a no normalizar ni reproducir discursos que fomenten el odio. Durante el acto, el presidente de la comunidad judía de Baleares, Ari Molina, ha calificado los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023 cometidos por Hamás de pogromo, justo antes de defender la ofensiva militar de Israel en Gaza como un ejercicio de legítima defensa. Las palabras de Proens coinciden con la reprobación que se debate este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Palma a raíz de unas declaraciones de Lucía Muñoz difundidas en su cuenta de Instagram y en el programa Invierno Rojo de Canal Red. En ellas, la regidora expresó su deseo de que en 2026 desaparezca el Estado de Israel y defendió una Palestina libre desde el río hasta el mar. Bueno, no solamente son expresiones antisemitas, sino que son expresiones de apoyo a un genocidio, como es la utilización de esta expresión libre desde el río al mar, que es decir, que desaparezca el Estado de Israel. Yo creo que cualquier expresión que hubiera respecto a cualquier país del mundo diciendo de que se espera que desaparezca y hecha por un personaje que es un político, representante, no es alguien en la calle que dice una barbaridad, sino que esta persona lo dice en el pleno del ayuntamiento, en los medios de comunicación, y trata de normalizar y hacer viable esta barbaridad contra los judíos, porque cuando se habla de la desaparición del Estado de Israel, está claro de que no es un ataque solamente a una política que actualmente observa Israel, sino al propio principio del Estado, de la existencia de un Estado para los judíos. Que recordemos que, entre otras cosas, eso fue votado por Naciones Unidas en el año 48, años antes de que la propia España fuera admitida en las Naciones Unidas. No me canso de repetir esto porque sobre ningún otro país del mundo creo que hay pedidos, o al menos que hayan trascendido a los medios de comunicación, para que se desintegre un país y se le ceda pues la soberanía a otro y desaparezca del mapa. La Enciclopedia Británica parece haber editado una serie de entradas en su sitio web para niños después de que una organización británica pro-israelí expresó su preocupación la semana pasada por la eliminación de Israel en mapas y artículos. La organización Abogados del Reino Unido por Israel emitió un comunicado el domingo pasado señalando ejemplos repetidos de entradas en el sitio web Britannica Kids, en los que Israel es efectivamente borrado de la historia, tanto geográfica como históricamente. Una instantánea archivada de septiembre de 2025 de la entrada palestina del sitio, diseñada para estudiantes de sexto a octavo grado,
Tiene una imagen principal de un mapa que etiqueta el área como Palestina, sin mencionar a Israel y sin título que brinde fecha o contexto. El domingo el mapa fue eliminado y reemplazado por una imagen de olivares. La foto aún existe en el sitio web de Britannica Kids con un texto que dice: el nombre Palestina se refiere a una región de Oriente Medio. La región se encuentra entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Además, en la entrada de Palestina, que el sitio web designa como destinada a jóvenes estudiantes de secundaria, una versión archivada del sitio de octubre de 2025 afirma que la Palestina moderna se define generalmente como una región delimitada al este por el río Jordán, al norte por la frontera entre el actual Israel y el Líbano, al oeste por el mar Mediterráneo, incluida la costa de Gaza, y al sur por el Negev, con su extensión más meridional llegando hasta el Golfo de Aqaba. La misma redacción ya figuraba en el sitio web al menos desde 2022. Sí, y el mapa que aparece como Palestina no es otro que el de la Palestina completa, que es el mapa de Israel, incluidos los territorios de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Todo eso aparece con el nombre de Palestina. Hasta ahora lo habíamos visto en las escuelas de la Franja de Gaza dominadas por el grupo terrorista Hamás, pero que esto aparezca en la Enciclopedia Británica ya es demasiado. Y si a esto sumamos todos los escándalos respecto a la desvirtuación de las noticias que ha hecho la BBC, la emisora nacional de radio y televisión de Inglaterra y del Reino Unido en los últimos años, vemos que pues en ese país hay un sector muy importante dentro de los medios de comunicación, el sector que más proyección tiene y capacidad de tomar decisiones, que se puede conseguir, se puede, digamos, calificar sin lugar a dudas de antisemita, es decir, porque niegan la existencia del Estado de Israel y educa a los niños en esa no existencia, es decir, que aparecen los mapas de todos los países, pero cuando se habla de esta zona aparece el mapa de Israel tal como tiene sus fronteras internacionales hoy día, incluidos los territorios bajo control, como Palestina, un nombre que nunca apareció en la historia como un Estado independiente. No me cansaré de repetirlo. Palestina fue el nombre que los romanos dieron a los rebeldes en el año 70, cuando destruyeron Jerusalén y quisieron borrar todo rastro de esa provincia de Judea tan rebelde, y impusieron allí un nombre que era de tiempos bíblicos, de al menos 1000 años antes de este suceso que sucedió hace 2000. Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, cuando se establece Jerusalén como la capital del reino por David, etcétera, etcétera. Y entonces en esa época David aparece luchando contra los filisteos, que es la misma palabra que hoy en día se utiliza para denominar a los palestinos, y que por casualidad o no es una palabra en hebreo, no en árabe, y que se refiere a un grupo de pueblos invasores, que eso es lo que significa en hebreo palestino, plishtim, y que no tenía nada que ver con el mundo árabe y por supuesto nada que ver con el mundo musulmán, que todavía tardaría miles de años en aparecer, y que esos pueblos eran considerados los pueblos del mar porque eran pueblos del mar Egeo y de otras zonas dentro del Mediterráneo que habían sido, habían sufrido erupciones volcánicas y que les incitaron a buscar nuevos paisajes. Para que os situéis en el panorama a nivel bíblico, diremos que Goliat era filisteo, así como Dalila, la que le cortó el pelo a Sansón. Pero eso eran los filisteos y ese nombre se aplicó luego a una zona que nunca fue independiente. Así, con este comentario finalizamos el informativo de hoy aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.